leen, Sigue, Ricardo. las personas leen el capítulo que se deja como, digamos, tarea, entre comillas, de leer. Son capítulos cortos o sermones, en fin. Y en la reunión de ese viernes, háyanlo o no leído, siempre habrá participantes que dan su visto, dan su opinión, sus reflexiones en torno a la lectura encargada. Y así pretendemos ir cubriendo de viernes en viernes toda la anchura de la obra de Zaratustra, en particular de la obra Así habló Zaratustra, por ser como la obra icónica de él. Él tiene muchísimos libros, muchas obras dejó escritas Federico Nietzsche, pero quizá la que resume todo su pensamiento podría ser esa. Por esa razón se seleccionó esa obra y por esa razón estamos trabajando desde diferentes países en esta reunión con ese tema. Debo de alguna manera resaltar que la participación mayoritaria la tiene México. La mayor parte de las personas que están en esta reunión son de ese país. Otros son, poquitos somos de Colombia, incluso había de Argentina, había de Bolivia, había del Ecuador, y a veces están y a veces no están. Pero hay que celebrar y subrayar y felicitar la continuidad en la participación que han tenido los manitos mexicanos que han estado muy entusiasmados con el trabajo sobre esta idea. Haciendo un paréntesis en la obra y en el análisis de la obra de Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche, que la mayor parte de las personas alguna vez en su vida tuvieron relación con esa obra, incluso por el mismo bachillerato, que en varios colegios es una obra recomendada y es un libro muy juvenil, muy de expectativa juvenil. Entonces, alguna vez lo hemos leído por allá en nuestros años mozos o en la época del bachillerato, pero quizá lo leímos porque tocaba leerlo. Pero esta vez, ya crecidos todos y ya habiendo seguramente algunos superado ya sus años universitarios, queremos volver a leer la obra ya con una mirada madura. ¿Qué se puede entender de esa obra a la vista de nuestra altura de edad y de los estudios y lecturas adicionales que ya habremos hecho en la vida, que nos van a permitir un mejor entendimiento de esa obra, con una mirada un poco más acertada de lo que quiso decir Federico Nietzsche en ella? Nunca será posible que sepamos exactamente con total plenitud qué fue lo que nos quiso trasladar allí Federico Nietzsche, pero de todas maneras hay una aproximación muy alta y entre todos nosotros en estas reuniones, cada uno pone su granito de arena en el entendimiento de la obra y esto ha venido sumando para entender la obra. Pues muy bien, hablando sobre Federico Nietzsche, nos encontramos con que él tuvo una relación, vamos a decir por ahora que amorosa, pero ya en el desarrollo de la reunión nos vamos a dar cuenta si fue o no fue una relación amorosa. Pero digamos que él estuvo enamorado de una persona, que es la que estamos viendo aquí en la foto, con una fústiga, con un, ¿cómo se llama eso? Un látigo en la mano. A Federico Nietzsche lo estamos viendo aquí, el del bigote, y a un amigo que ya les voy a contar quién es él. Y esta chica que está ahí, en ese momento ella tiene más o menos 21 años, 20, 21 años. De esta persona se enamora perdidamente Federico Nietzsche y en buena parte todo el impulso espiritual que tiene la obra, algunos autores se atreven a decir que buena parte de los desarrollos teóricos de la obra se deben a las calabazas que le dio ella al no aceptarle su noviazgo. Pero bueno, ya en el desarrollo de la reunión iremos viendo qué tan cierto es o no que la obra en buena parte se deba
a esa musa que tuvo él ahí, que es la chica que vemos en la foto. Pero esta persona, esta chica que estamos viendo ahí, resultó ser una persona exageradamente inteligente. Una persona que terminó siendo para la época una mujer que representó un impulso, un cambio, una novedad, una explosión para el sentido de mujer. O sea, ya había movimientos feministas en Europa y en otras partes del mundo, pero el feminismo que esta mujer practicó a su manera marcó un punto muy alto, muy fuerte, muy explosivo, de tal manera que la historia de la literatura, de la poesía, de la filosofía, y vamos a ver incluso que el psicoanálisis le deben mucho a esta mujer. Entonces, casi que como está en la foto, tendríamos que decir, detrás de un gran hombre hay también una gran mujer. Pero aquí casi que podríamos decir que al contrario, esta mujer fue tan grande, que poder estar hablando de Federico Nietzsche todo el tiempo por ser el filósofo importante, el que se tomó los titulares y demás, como que se nos estaba borrando que él conoció a una mujer que fue tan grande como él, y creo que no hemos sido lo suficientemente justos en reconocerle a esta valiosa chica, aquí tan joven, de apenas de 20 años, pero que vino a representar un bombazo, un estallido del que vamos a tener noticia a lo largo de esta reunión. Entonces demos comienzo pues para saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de Lou Andreas Salomé, la chica que estamos viendo ahí en la foto. Esta es la foto a la que me refería a Jairo. Sí, sí, es sumamente Puedes ver, interesante. es una foto bellísima, de un porte, de una, no sé, una presencia tenaz, casi como la altura de ella, la altura intelectual de ella. Bueno, Lou Andreas Salomé es una rusa, nace en San Petersburgo, en la Rusia de la época, cuando estaba precisamente la familia Romanov manejando el imperio ruso. Realmente el nombre de ella original no es Lou, es Luisa, que en ruso es Louise, pero que el apocope o la forma cariñosa en Rusia a las Luisas se les dice Liolas, como dice ahí abajito en la segunda palabra. Pero del nombre Liola pasó a ser Lou, y ya les voy a explicar más adelante por qué. Ese cambio de Liola, que es la forma cariñosa para las Luisas, pasó a ser Lou cuando ella tenía 17 años. En Rusia era obligatorio, en ese momento del Imperio Ruso, era obligatorio que para poder entrar a estudiar en los niveles superiores y ser admitidas en las instituciones educativas, tenían que llevar certificación de confirmación. Óigase bien, tenían que estar confirmadas. Y al momento de la confirmación, se le complicaba al que estaba dirigiendo el acto del sacramento de la confirmación, se le dificultaba pronunciar el nombre de ella en la forma rusa, porque el que estaba haciendo ese acto era precisamente una persona que no era rusa. En ese momento estábamos hablando en Holanda, y este holandés no pronunciaba el ruso, así que él siempre pronunciaba Lou. Ya les voy a decir después quién era ese personaje, que era el sacerdote que estaba haciendo en ese momento la confirmación de ella, y a él le quedaba fácil decir Lou. De manera que en el acta de confirmación quedó
Low, que era como él lo pronunciaba. Y desde ese momento, ya oficialmente, porque así quedó en la confirmación, quedó con el nombre de la confirmación. Como nosotros aquí en nuestros medios, decir que uno se llama como está en el acta de bautismo. Si el curita entendió mal y puso el nombre así como lo entendió en el acta de bautismo, pues así se seguirá llamando. Y algo parecido le pasó a ella, pero no en el bautismo, sino en la confirmación, y por eso su nombre es Low. Esa es la explicación de el personaje de la noche de hoy, Low. Andreas no era el nombre original, ese es un apellido. Andreas es el apellido de casada. Ella se casa y dura 47 años casada, y ese apellido, hasta que se le muere el esposo, mejor dicho. Andreas es el apellido de su esposo, y Salomé es el apellido de su papá, que era un general de la Armada rusa en ese momento. Entonces, sigamos adelante después de entender cómo se formó el nombre de ella. Low Andreas Salomé. Así la conocemos ahora, pero después de casada. Si estamos hablando de antes de casada, pues se llamará Luisa Salomé. Después de casada, 1887 se casa ella, entonces se llamará Low Andreas Salomé. Estas son fotos de reminiscencias varias a las que me voy a devolver más adelante para poder entender estas fotos. En estas fotos vemos un himno a la vida, vemos la foto de León Tolstoy, vemos el grupo del círculo de Viena de psicoanálisis, vemos a ella acompañada de un poeta llamado Rilke, vemos el Monte Sacro en Roma, vemos una isla de San Julio y vemos el mapa donde queda la isla de Capri. Todo esto tiene que ver con la vida de ella y poco a poco vamos a desgranar esta mazorca. ¿Por qué es tan importante la historia que vamos a ver de esta mujer? Les he contado que estamos hablando de ella porque fue el amor de Nietzsche, pero porque estamos hablando de Nietzsche en la obra de Así habló Zaratustra. Pero cuando supimos que él se enamoró de ella y que quién era esa mujer de la que se enamora un hombre tan, digamos, anticipado en la filosofía, tan grande en la filosofía, es una persona que solo se enamoraba de personas tan o más inteligentes que él. Y de hecho eso pasó con ella. Es tan inteligente esta mujer que nos llamó la atención a nosotros como miembros de este grupo y quisimos dar la vuelta y más bien estudiarla a ella. Y cuando nos pusimos a estudiarla a ella, nos hemos dado cuenta que no fue el único que cayó en las redes amorosas de ella, sino que fue un abanico de personajes de la época que cayeron en las redes intelectuales de esta mujer. Así que se nos creció el enano. No tenemos una mujer cualquiera, tenemos una super mujer. Así que sí, para Federico Nietzsche, una de las frases principales era el superhombre, pues aquí tenemos la supermujer. Y entonces, honores a ella. Y lo que les voy a comentar a propósito de los distintos amores que tuvo ella, les debo contar dos cosas. Una, que escandalizó a la Europa del siglo XX. Claramente tenía que escandalizarlo porque una mujer que se diera la libertad de cambiar de amores cada rato y de conquistar corazones aquí y allá, podría ser perfectamente presa fácil de toda la comidilla de la alta sociedad europea. Pero cuando se analiza bien el caso, ella no fue sencillamente una mujer de cama fácil, no fue una asaltacamas, si se quiere pensar de esa manera, y no lo vamos a rebajar a que simplemente fue una mujer que se dio el lujo de tener a cuanto hombre quiso, porque si lo vemos de esa manera, estaríamos rebajando a esta mujer al nivel de una mujer fácil. Y resulta que no es eso
lo que queremos hacer brillar en la reunión de hoy. A pesar de que es cierto todo lo que les voy a contar de los distintos amores de ella, tengan muy en cuenta que los enamoramientos de todos los hombres por esta mujer fueron enamoramientos hechos desde la atracción intelectual, desde la fuerza de su brillantez y de su inteligencia y de la personalidad arrebatadora, dominante, propia, de fuerza moral y de fuerza vital que esta mujer tuvo para sobreponerse a toda la moral, a todas las reglas, a todos los cánones del momento y vivir su vida como ella misma se la imaginó, sin ninguna frontera, sin ninguna barrera y viviéndola a lo ancho de Europa de una manera absolutamente libre y con una fuerza intelectual y moral que tumbaba. Entonces, discúlpenme tener que hacer este recuento que les voy a hacer de los hombres que pasaron por la compañía de nuestra Lourdes Andreas Salomé. Discúlpenmelo, no lo vayan a tomar en términos de show, ni de parafernalia, ni de chismorreo de cuántos hombres tuvo. Aquí me faltan muchos, fueron muchos más de los que hay acá, pero voy a señalarle los más importantes con los que ella tuvo algún tipo de relación amorosa. En 1870, ella nace, como dice abajo la flecha, Lou Andrea Salomé nace en 1861 en San Petersburgo y muere en 1937 en Gotinga. Muere de una enfermedad renal, aunque padecía otras cosas. Ella padeció tuberculosis desde los 19 años, luego padeció diabetes, luego tuvo un cáncer de mama, se tuvo que retirar el seno, se tuvo que reemplazar las mamas por almohadillas, pero no murió de nada de eso. Murió de una enfermedad renal en el año 1937 a la edad de 76 años. Ella, esta mujer, de una belleza sin igual también, muy hermosa, nace en 1861 y a la edad de 17 años, después de haber cursado en la escuela de su ciudad de origen y en un colegio de secundaria para ella no muy aceptable y de una enseñanza muy, digamos, tradicional. Ella quiso superar todo eso y como era de una familia acomodada, pidió que se le complementara su educación con lo que ella quería saber, lo que en el colegio no vio. Entonces quería estudiar religiones, teología, filosofía, literatura, etcétera, etcétera. Y para ello se ubicó, se seleccionó por parte de la familia a Hendrik Gillot, el primero de la foto aquí en este encuadre. Él era un predicador protestante holandés, no era ruso, no era alemán, era holandés, y lo convierten en preceptor de ella, preceptor particular, le daba clases particulares. Cuando se conocen los dos, él como profesor preceptor y ella como alumna, Daniela. ella tenía 17 años y él tenía Por eso te digo, 42 años. ¿Me siguen? Sí, seguimos. Ok. Entonces ella tenía 17, él tenía 42 y él cumple su papel de educarla en esos temas. Resulta siendo un tipo de un pensamiento muy liberal, supera y se acomoda perfectamente a la irreverencia que ella ya tenía con la religión. Ella ya tenía sus sospechas y sus dudas contra la fe. Siempre va a tener un problema con entender lo que es la fe y lo que es la religión. Y en este señor encontró la calza, porque perfectamente a pesar de que era un predicador, era de pensamiento liberal y se avino muy bien a la manera de lo que ella esperaba. Pero aparte de enseñarle, pasa
en sus años juveniles su primer amor. Entonces, él se enamora de ella, por supuesto, joven, las hormonas estrenándose, también le corresponde. Y él era casado y tenía 2 hijos, y le pide a la familia que le permitan casarse con ella, y él se divorciaría, hace los trámites de divorcio para casarse con él. Pero ella no lo admite. Ella, estamos hablando de Lowe, se niega a tener desde tan temprana edad un matrimonio y a tener que unirse cuando lo que ella quería hacer en la vida era ser libre. Ahí empezaba ya ese grito y esa manifestación de ser una mujer que nada la detuviera, y claramente el matrimonio temprano no le iba a servir para eso. Así que el miedo terrorífico al matrimonio le arranca en ese mismo momento y le va a durar mucho tiempo. Ella se va a resistir a tener cualquier relación permanente, y este señor se encarga de meterle el susto. Entonces, no quiere saber de eso, lo rechaza, y ella, para huir de él, busca con la mamá de ella. Su padre muere a los 17 años de la edad de ella, y busca a la mamá de ella, que también se llama Luisa, llevarla a Zúrich para que estudie allá ya lo que sigue al bachillerato. Y un poco para huirle también a la persecución de este presbítero. Y llega a estudiar a Zúrich. En Zúrich no dura sino 1 año estudiando. Es la única universidad donde recibían mujeres. Entonces vayamos contando que esta fue una mujer que quiso estudiar. Ahí ya empieza una primera manifestación libertaria de la mujer, de no aceptar las reglas de juego en Rusia, de que las universidades eran solamente para los hombres. Por esa razón, tienen que trasladarse de país para que ella pueda estudiar en una universidad donde ya eran admitidas las mujeres. Allí estudia solo 1 año porque empieza a manifestarse en ella los primeros síntomas de una tuberculosis. Empieza a toser, y en cada vez que tose emana sangre por la nariz, y eso le impide seguir estudiando porque se agrava, y los médicos le recomiendan un clima más adecuado para su salud y le señalan Roma, que se tiene que trasladar a Roma para poder mantenerse mejor. Se cruzan cartas. Un profesor de la Universidad de Zúrich, que le daba arte a ella, era su profesor de arte, la manda a continuar los estudios en Roma, y le manda una carta de recomendación a una señora que en Roma dirigía un centro de estudios de arte y literatura. Ella llega con esa carta a Roma, se va con la mamá, pues ella está muy joven todavía, siempre se hace acompañar de la mamá. En ese momento vivían ellas dos de la renta vitalicia que le quedó de la muerte del general de su papá. Se acomodan en Roma, van a donde la señora esta que con la carta de recomendación. En ese momento la señora que la recibe tiene 60 y pico de años, era una señora mayor, pero era muy conocida en el mundo de la literatura y de la cultura europea. De hecho, era del círculo de Wagner. Wagner en Alemania tenía una influencia muy grande sobre la cultura alemana y de los países vecinos a Alemania. Y perteneciendo a ese círculo de Wagner, pertenecía a esta señora, pero en Roma. O sea, tenía correspondencia con Wagner. Así que llega ella allí, es recibida, y empiezan a tener reuniones en las salas. Se reunían en las casas hacer como reuniones literarias, y en esas reuniones conoce al de la segunda foto. Conoce allí a Paul Ritt. Lo conoce en Roma. ¿En qué año? Lo conoce, estoy poniendo los años debajo de las fotos. Entonces, en 1800, volviéndome a la primera foto, en 1878 tiene su primer amor con su propio preceptor,
cuando ella tenía 17 años. Ya pasamos a 1882, cuando ella tiene 19 años, y conoce en esas reuniones de Roma a Paul Riz. Paul Riz en ese momento tenía 31 años. Siempre les voy a poner los años que tenía el uno y los años que tenía ella, para que nos vayamos dando cuenta también de como una constante que va a pasar todo el tiempo, con pocas excepciones. Siempre serán mayores que ella. En esa reunión, Paul Riz era discípulo de Federico Nietzsche, pero Federico Nietzsche todavía no había llegado a Roma. Paul Riz, como ya era discípulo ahí, digamos, participante de esas mesas literarias, con la señora que dirige esas reuniones, invitan a Federico Nietzsche a que se una al grupo. Entonces llega Federico Nietzsche a las reuniones, ya se habían carteado previamente Paul Riz con Federico Nietzsche, porque ellos dos eran muy amigos, incluso tenían obras conjuntas, y ya le había hablado él, o sea, Paul Riz, a Federico Nietzsche de la compañera que había conocido, es decir, de Lou Andreas. Y él, con esas descripciones que Paul Riz le hacía de ella, pues quedó más entusiasmado y llegó resbaladito a Roma. Llegó enseguida Nietzsche a conocer tanta belleza que por carta le decían, y la conoció. Y la conoció y amor a primera vista. Apenas la conoció, ya estaba enamorado Paul Riz de ella, pero cuando llega Federico Nietzsche, pues también se enamora de ella. Y ese enamoramiento fue así de rápido. Tan pronto como la conoció Federico Nietzsche, es muy, ¿qué le digo yo? Muy exaltado. A los pocos días de conocerla ya le estaba declarando su amor y pidiéndola en matrimonio. Ella claramente, como ya dije desde atrás, ella no quería matrimonio con nadie. También Paul Riz le había dicho que por qué no se casaban. A Paul Riz le dijo que no, a Federico Nietzsche le dijo que no, y a los dos les dijo que no y se mantuvo. Pero la relación de los dos, Paul Riz y Federico Nietzsche, con ella, era tan constructiva a nivel cultural e intelectual que dejaron a un segundo plano si les aceptaba o no ser su novia, de cualquiera de los dos. Entonces hicieron un pacto, seguir siendo amigos los tres y formar lo que se llaman una triada. Ellos también incluso le llamaron la Trinidad, le pusieron ese nombre un poco en términos burlones, la Trinidad, y formaron la Trinidad intelectual para empezar a debatir temas filosóficos, culturales y demás. Pero la semillita del amor estaba en los dos, aunque la tenían ahí oculta. Entonces cada uno por su lado, cuando estaban a solas, le volvían a declarar su amor a ella, y ella a uno y a otro les fue diciendo que no. Eso duró 5 años. 5 años duraron esos flirteos para allá y para acá, pero ellos tres se pasearon casi 4 o 5 países recorriendo como una tría loca, aventurera, literaria, bohemia, y se pasearon Italia, se pasearon Alemania, se pasearon Suiza, fueron a las islas vecinas, etcétera, etcétera, todos siempre los tres, un trío. Pero cada uno con la esperanza de que en algún momento ella cediera y le diera el sí a cualquiera de los dos. Nunca ocurrió así, y en algún momento más bien Paul Riz traicionó a Nietzsche y se fue con ella a Berlín a estar un tiempo con ella. Nietzsche se vio traicionado y entró en una franca depresión porque la triada se desbarató. En otras palabras, Lou prefirió a Paul Riz. Y resulta que a pesar de que se fue con Paul Riz, pues tampoco con Paul Riz nunca tuvo más que una convivencia de amigos. De la pelea de los dos, un tercero vino hasta carcajada. Aparece en la vida de Lou en Gotinga, que es una ciudad alemana,
aparece este señor, Carl Friedrich Andreas. Él es una persona armenia, experto en orientalismo, él es una persona experta en culturas orientales y experto en el Irán y en el iraní, y es el más renombrado profesor de esas lenguas y de esas culturas. La conoce a ella en el año 1887 y en el momento en que la conoce, ella tiene ya 26 años, él tiene 41, y le propone nuevamente, le propone este señor matrimonio. Ya están fuera del lote ni Paul Rie ni Federico Nietzsche. Ya la historia de ellos dos ha pasado, entonces entra a la historia el señor Carl Friedrich Andreas. Este señor es un tipo ya de cierto abolengo, de cierta postura económica, muy famoso en Europa dentro de las orientaciones lingüísticas, culturales y filosóficas. Y él le propone matrimonio, pero se lo propone él muy inteligentemente de una manera proyectista. O sea, le dice, si usted se casa conmigo, aunque no me quiera, aunque yo no le provoque nada, no va a pasar nada. Usted va a seguir siendo la mujer que quiera, dele libertad a su vida como la quiera. Lo que me interesa únicamente es que usted esté casada conmigo. Punto. Es decir, que eso diga el papel. Pero en la noche, cada cual duerme en cama separada y así hasta cuando usted lo quiera. Es decir, si no quiere tener sexo conmigo nunca, nada va a pasar. Lo importante es que tengamos matrimonio y eso le sirve a usted y eso me sirve a mí. ¿Por qué le servía a los dos? Porque como ambos eran escritores, en Europa no era muy bien visto que una mujer apareciera escribiendo cosas a la edad que ella tenía sin siquiera ser casada. Es como si el matrimonio fuera el que le diera la fuerza, el aval o el respaldo a la madurez de lo que uno escribe o a la seriedad moral o a la altura moral de las cosas. Entonces él con esa carreta la convence, le iba a servir a ella para su vida profesional y porque hasta ese momento a ella le tocaba firmar sus libros. Ella era escritora, ya había sacado más de 10 novelas a esa altura y las novelas que ella iba sacando y los poemas y demás los tenía que poner con un seudónimo de nombre de hombre, porque si no eso no se le vendía o las casas editoriales no se lo aceptaban. Pero si estuviera casada, la cosa era diferente. Entonces eso era como un negocio ahí, digamos, de conveniencia. Se casa con él y muy fiel el señor Andreas, del cual recibe el apellido de casada. Por eso es que decimos Lou Andrea Salomé. Pero ella sigue su vida con los amores que le van apareciendo. De hecho, en 1897 conoce en Múnich a Rainer Maria Rilke, el poeta más importante que iba a tener Alemania. Hasta ese momento no era el poeta importante. Cuando ella lo conoce, era un poeta en cierne, una persona que tenía proyectos en la cabeza para hacer poesía. Y él ya había leído las obras que había escrito Lou Andreas. Entre ellas una obra muy importante que tiene que ver con la religiosidad y el erotismo. Y entonces él, por ahí como que pasaba la poesía que él quería hacer, que tenía proyecto. Y en una conferencia que ella dicta, él asiste a ella, le hace preguntas, esto lo narra muy bien la película, él la aborda al salir y empieza casi que a perseguirla, a ser acucioso con ella. Cuando eso ocurre, estamos hablando de 1897, ya en ese momento ella tiene 36 años y él es mucho más joven, tiene 21 años. Ahí se crea la primera excepción. Todos han sido mayores que ella, ahí en este momento, él es menor y empiezan una relación de tutor a discípulo. Entonces ella se convierte como en su tutor, el que le indica cómo armar, cómo despegar con su poesía. Y efectivamente este señor, siguiendo los consejos
de Lou Andreas le da finalmente salida a todo su potencial poético y termina siendo el poeta con los años más importante de Alemania. Y no solo eso, sino que en la historia de la literatura está reconocido como la persona que justamente pone el comienzo a lo que se llama la modernidad en la literatura y en la poesía. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran poeta María Rilke. Los dos se enamoran y comienzan la primer pasión erótica de verdad para Dios de Lou Andrea Salomé. Todos los anteriores habían sido personas en su vida, pero que no habían tenido con ella efectivamente una relación amorosa. Solo pretensiones de ellos, pero ella ninguna. Ella no había aceptado, no había despegado su vida erótica. Con quien despega su vida exactamente sexual, lo comienza es con Rainer María Rilke, y esa pasión les dura toda la vida. Les va a durar hasta 1926, que es el año en que él muere, pero toda la vida tuvieron una relación fuertísima. Esa relación fuerte fue entre 1897 y 1900, fueron 3 años de pasión permanente, pero luego pongo una segunda fecha, 1926, porque entre 1900 y 1926 ya no se veían sino esporádicamente, pero igual con un amor fuertísimo y muy erotizado. Luego pasa que el primero de sus compañeros de amoríos no culminados, no maduros, que es Paul Rie, para cuando conoció a Rilke, ya Nietzsche había muerto. Nietzsche muere en el año 1900. O sea que estamos hablando que cuando conoció al amor de su vida, a Rilke, que lo conoció en 1897, estamos apenas a 3 años de que muera Federico Nietzsche. Aunque claramente ya estaba muerto, porque Federico Nietzsche está recluido en una clínica por locura y ya llevaba recluido más de 3 años, de tal manera que estaba metido en una clínica donde pues ya no sabían de él, sino solamente su mamá y su hermana. Pero para el resto del mundo ya Federico Nietzsche estaba muerto. De tal manera que cuando conoce a Rilke, ya Nietzsche no cuenta. Y resulta que en 1901, Paul Rie va por allá a unas montañas en Suiza y por un accidente, no se sabe si fue accidente o fue voluntario, se fue por un precipicio abajo y se mató. ¿Se mató quién? Paul Rie, en 1901. Cuando se entera de eso ella entra en una crisis terrible, una enfermedad, una depresión, porque realmente compartió con Paul Rie 5 años después de conocerse en Roma. Cuando eso ocurre, esa enfermedad la lleva a tener que visitar el médico, a un internista y psiquiatra que se llama Friedrich Pinels, el que está en la foto, en la última foto. Y ese médico internista que cuando ella acude a él, ella tiene 27 años y él tiene 34 años. Se enamora de él, ella se enamora de él y tienen un amor fuerte, él es soltero y viven 12 años, un amor de 12 años, fuertísimo. Después de eso, después de conocer a Pinels, quiero ocultar aquí esto para mostrarles, conoce a Paul Herr en 1911. Abajo en el recuadro les estoy diciendo, en 1911 conoce a un psiquiatra llamado Paul Herr, y Paul Herr en Estocolmo lo conoció, la invita a conocer a Freud y llega en 1911 a Weimar a una conferencia que va a dictar Freud en 3 días, y en esa conferencia asiste ella y conoce a Freud. Ya conocía ella algo del psicoanálisis porque los 3 últimos médicos que tuvieron eran psiquiatras y psicoanalistas que seguían la línea de Freud. Así que ella
casi que estaba canalizada a llegar a conocer a Freud, y lo conoce en el año 1911 y le solicita ser su discípula, cosa que no se acostumbraba porque la sociedad psicoanalítica era machista, o sea, no tenía mujeres que hicieran parte de las filas del círculo psicoanalítico de Viena. Pero esta mujer fue tan inteligente y dio tantas muestras de capacidad que tan pronto Freud la conoció y un precursor de él que se llama Tausk también supo de ella y se la recomendó a Freud, y todos quedaron maravillados de la brillante capacidad de esa mujer, y Freud la reconoció de una y la aceptó. La tuvo entonces como practicante de psicoanálisis desde el año 1911 hasta el año 1913. Y se forma ella, y en el año 1922, 10 años después más o menos, presenta algo así como exámenes para poder ser aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, y es la primera y única mujer que se recibe en ese círculo, y tiene grandes trabajos, que ya les voy a contar después cuáles fueron, que aportaron a la teoría psicoanalítica. Cuando ella conoce a Freud, ya ella tiene 50 años y Freud en ese momento tenía 55 años. Nuevamente vuelve y pasa lo mismo. Nadie que la viera y la conociera podía evitar caer y sucumbir al enamoramiento en todo sentido, al enamoramiento integral. Se enamoraban tanto de su belleza y se enamoraban sobre todo de su capacidad intelectual y de su libertad, de esa potencia que tenía para autodirigir su vida como bien lo quisiera. Freud se enamora también de ella, le manifiesta sus amores, pero un poco más maduro, igual psiquiatra, ella lo rechaza, no pasa a mayores, y tienen una relación estrictamente profesional luego de que Freud sabe que ella no lo va a aceptar. Así que, ¿qué se dice después de haber sabido que Lou Andrea Salomé fue la persona que le movía el corazón a Gilot, a Paul Rie, que es un filósofo, a Federico Nietzsche, el filósofo más importante del momento, a un señor tan importante como Andreas, con el que se casa, al poeta más importante de Alemania, que luego iba a venir, Rilke, se vuelve importante por ella, a un médico afamado en toda Europa llamado Friedrich Pinelles, y a un señor tan importante en el mundo entero como Sigmund Freud. Solo una mujer de la envergadura y de la capacidad de esta persona podía darse ese lujo, a pesar de todos los decires y dides y diretes que en Europa seguramente se movían en contra de ella, porque nadie estaba de acuerdo en repetir una vida como ella la estaba manejando. Vamos a ver ahora, pasando ya por estas aventuras de vida, cuáles fueron las obras que ella escribió. Entonces ella descolló en varias cosas. En primer lugar, fue una escritora de novelas y escritora de ensayos. Entonces tiene una primera obra que prácticamente la sacó para callarle la boca a muchas personas que hablaban de su moral, y se llamó En la lucha por Dios. Pero el contenido de la obra, a pesar de que se llama En la lucha por Dios, es una obra que trata de variar y oscilar en explicar filosóficamente entre la excitación religiosa y la erótica. Entonces ella tenía ese conflicto y presenta ese conflicto de cómo se debate la fe frente al desarrollo de las potencias eróticas. Ese mismo tema lo había visto, yo creo, eso ya es una conclusión mía, la había visto cuando le presentaron, cuando su primer profesor, el que está aquí a la izquierda, Hendrik Gillot, le enseñó a conocer los siguientes filósofos. Él le presentó, en 2 años que la tuvo como discípula, le presentó a Kant,
les presentó a Spinoza. Es decir, le presentó, no quiero decir personalmente, sino la puso a leer las obras de estas personas. Kant, Spinoza, Leibniz, Hegel, Fichte, por supuesto a Kierkegaard y por supuesto a Nietzsche, que en ese momento ya se estaba leyendo. Y al gran adorado de Nietzsche. ¿Cuál es, Jairo? No, no me acuerdo. No, el maestro de Nietzsche. Ah, Schopenhauer. Ya Schopenhauer. Entonces, de todos los que acabo de nombrar, uno de ellos es un personaje que escribe sobre la vía crucis del ser humano entre la racionalidad y la fe, entre el instinto pasional y el espíritu religioso, y ese se llamará Kierkegaard. De hecho, tiene una obra, él, Kierkegaard, que es supremamente importante, donde él pone de manifiesto cómo el hombre está entre esos dos vaivenes, entre darle desarrollo y soltura a su potencia, digamos, pasional, en términos nietzscheanos diríamos lo dionisiaco, y cómo también darle cabida a la fe y a la religiosidad, como que lo uno mata a lo otro, pero como que lo otro es necesario y mata a lo otro. Entonces, esa oscilación entre esos dos extremos, Kierkegaard la presenta en una obra que se llama Temor y Temblor. Y bueno, y entre otros, Diario de un seductor también es importante en Kierkegaard. Pero como a este señor, el primero de la foto, pone a leer a Kierkegaard a ella, yo creo que a ella le quedó clarísimo el problema de la fe y el erotismo, y ella a su manera, pero con visión femenina, lo presenta en su primera obra llamada En la lucha por Dios. Es una obra que vale la pena de alguna manera, si se consigue, leérsela, porque es la primera vez que una mujer de manera clara y manifiesta dice: ¿qué hago con mi fe? ¿Cómo la aterrizo si el cuerpo me está gritando otra cosa? También aparece luego otra obra muy bonita que se llama Personajes femeninos de Henrik Ibsen. Henrik Ibsen es un dramaturgo que plantea a través de sus obras teatrales la problemática de la mujer y el desarrollo de la personalidad, cómo la mujer está encarcelada, encajonada en unas formas dictadas por el hombre, un machismo que encierra a la mujer y no la deja ser. Y en esas obras de Henrik Ibsen, eso es lo que se pone, y ella desarrolla una novela donde distintas mujeres toman el papel de esas protagónicas de las dramaturgia de Ibsen, y se llama así: La lucha de la mujer por el derecho a desarrollar su propia personalidad. Ya van viendo por qué razón, más allá de con cuántos hombres vivió, lo importante es ver cómo esta mujer tiene un peso pesado en la lucha de un feminismo muy particular. No el feminismo político, el feminismo del sufragismo, etcétera, etcétera, sino desde el ímpetu de sus propias emociones. En 1894 escribe una obra que se llama Friedrich Nietzsche, el hombre en sus obras. Observen la fecha, 1894. Recuerden que ella conoció a Nietzsche en 1882. Eso significa que escribe esta obra 12 años después de haber conocido a Nietzsche y 7 años pasados los 5 en los que prácticamente trabajó a dos manos muchas de las cosas que hizo Federico Nietzsche. En 1897 escribe un libro muy interesante que se llama Jesús el Judío. Es un ensayo filosófico sobre la filosofía de la religión. Nuevamente, es un tema que va ahí, cómo entender la religión desde un punto de vista filosófico. O sea que esta era una mujer terriblemente, los temas que se ponía eran terriblemente fuertes. No era una mujer
de pasarela, era una mujer de intelectualidad. En 1910, antes de conocer a Freud, porque a Freud lo conoce en 1911, produce una obra que se llama El erotismo. ¿Qué es el erotismo? Es una obra bellísima, escrita en verso, en poesía, y es una fábula de los elementos religiosos y psicoanalíticos. O sea que ella desde la poesía ya empieza a poner una pintura psicoanalítica del erotismo. Por eso cuando Freud la conoce y la escucha hablar, se da cuenta de esta mujer con quien estudió psicoanálisis. O sea, ella solita desarrolló muchas posturas desde su intuición de lo que más adelante iba a confirmar escuchando al maestro Freud. En 1922 produce una obra que se llama El narcisismo como doble dirección. Esta obra es claramente psicoanalítica, pero porque ya lleva 11 años estudiando el psicoanálisis. Ya pasó 1911 cuando conoce a Freud, ya ha sido aceptada en la sociedad, en el círculo de psicoanalítico de Viena, y ya se presenta esto como la gran obra psicoanalítica de ella. Y les quiero contar que incluso en el día de hoy, 2021, sigue siendo la obra más importante en psicoanálisis sobre el tema del narcisismo, y está escrito por ella. En 1931 escribe una obra a propósito del cumplimiento de los 75 años de edad de Freud, que se llama Mis agradecimientos a Freud. Estas son las obras más conocidas, pero aquí les dejo una lista larga de otras cosas que ella escribió. En 1913 escribió Antiguos oficios divinos, en 1914 sobre el tipo de mujer, en 1915 escribe una obra de origen psicoanalítico que se llama Anal y Sexual. Yo estuve leyendo parte de los apartes de la obra de ella en ese tema y tiene que ver, ella se puso a estudiar un tema que nadie se hubiera puesto a estudiar, y es la relación entre el intestino grueso y la vagina. Imagínense, la relación que hay entre el ano y el intestino grueso en la parte final, en la parte sigmoidea del intestino, y qué relación guarda la defecación, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el acto de expulsión de materia y la vecindad de la vagina, y encontraron hipótesis y tesis que luego fueron puestas dentro de los cuadros de psicoanálisis escritos por la Sociedad Psicoanalítica. Por eso la obra se llama Anal y Sexual. Escribió un libro sobre psicosexualidad en 1917. En 1921, la que les estaba diciendo que sigue siendo la más importante de ella, El narcisismo como doble dirección. En 1917, Tres cartas a un niño. En 1919, una novela que se llama La casa. 1922, La hora sin Dios y otros cuentos infantiles. En 1922, una obra que me quiero leer, El diablo y su abuela. En 1923, Rodinka, otra que se llama La mirada retrospectiva, no he logrado localizar cuándo la escribió. Otra que se llama Sobre el culto temprano a Dios, otra que se llama Ruth, y 15 novelas más e innumerables ensayos. Entonces, lo que quiero señalar es una mujer que hizo toda esa producción y que aparte de eso vivió su vida como le antojó vivirla, sin las ataduras de ninguna clase y poniendo ella las reglas de cómo la quería vivir. Necesita de parte nuestra todos los honores, porque es una anticipación a una vitalidad, a una fuerza, a una coherencia entre el pensar y el actuar. En otras palabras, esta mujer lo que pensó, lo vivió. Ella no escribió para que los demás lo hagan, sino ella escribió para que cada cosa que escribiera, ella la iba a confirmar viviéndola. Y de esa manera fue feliz durante sus
76 años de vida. Ahora, regresándonos a estas figuras. Ella escribe un poema cuando era joven que se llamaba Himno a la Vida, Hymn to Life. Cuando Nietzsche supo de ese poema, cosa que me sorprendió, yo no tenía ni idea que Nietzsche también era compositor musical. Entonces Nietzsche le pone la música a ese poema. Y es las notas, vemos aquí la primera nota de la partitura musical de Himno a la Vida. Obsérvense muy bien, no lo digo tanto por la nota anecdótica de que Nietzsche le puso la música al himno que ella escribió, sino el mensaje del poema, que es himno a la vida. Era tal su fuerza vital que cuando ella escribe esto, ya sabe que está enferma de tuberculosis, pero le vale nada y lo que quiere es vivir y superar todo tipo, nada le quedaba, o sea, nada la iba a detener para vivir la vida como se la había imaginado, con absoluta libertad. Por eso me parece muy icónico, muy simbólico que haya casi que puesto un manifiesto de su vida en ese himno a la vida. La foto del centro de la parte de abajo, esta es una foto de la Sociedad Psicoanalítica en Viena. Ya en ese momento, la que está en el centro con ese gran cuello de seguramente piel de Marta, es ella. Y ya aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena como psicoanalítica. Ella practica el psicoanálisis como médica consultiva que consulta desde 1914 hasta faltando más o menos 2 años para la hora de su muerte. Cuando eso pasa, ya estamos en la Primera Guerra Mundial y en Alemania se producen unos decretos para recoger toda la obra que tengan que ver con los judíos. Como el psicoanálisis es creado por Freud y Freud es judío, entonces los libros de Freud fueron mandados quemar. Y como ella es psicoanalítica, es de esa misma corriente, de esa misma disciplina, pues a ella se le prohíbe, como a todos los demás, la práctica del psicoanálisis en Alemania. Sin embargo, ella se daba sus mañas de poder para poder comer, porque lo de los libros no daba mucho en ese momento por regalías, así que ella hace consulta un poco a hurtadilla, pero es muy famosa en Europa, tanto como, bueno, no tanto como Freud, pero pues es una persona que por ser mujer acudían a ella muchas también mujeres a recibir consulta. De hecho, conoce a Rilke, que está aquí en la foto en la parte de arriba, lo conoce porque él acudía a ella un poco como con ganas de que ella le haga consulta. Ella se niega a hacerle consulta a él, pues porque ve claramente que la cosa que él necesita es una tutoría, pero en términos de la poética más que de la personalidad. Cuando conoce a Rilke, al poeta que les nombraba, los dos saben muy bien que en Rusia hay un personaje digno de conocer por la gran altura en la literatura que había alcanzado, y ese personaje se llama León Tolstoy, el que está aquí abajo de Barbas Grandes. Ella lo lleva a conocer a Rusia, a León Tolstoy, como, digamos, como una especie de ícono inspirador para todos estos literatos jóvenes. La foto que vemos en la parte superior a la derecha es el Monte Sacro, muy asociado para los colombianos, porque todos sabemos que Bolívar, que fue el que nos dio la independencia a varios países de América Latina, Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera, juró darle la libertad e independizarnos de España precisamente en este monte. Allá hizo el juramento de alguna vez liderar la independencia de estos países de España. Ese monte se llama el Monte Sacro. En ese mismo monte es donde por segunda vez le pide matrimonio Federico Nietzsche a
a Lou Salomé, y Lou Salomé por segunda vez le dice que no. Entonces, esa monte que queda en esta isla, en la isla de San Julio, es donde le pide por segunda vez matrimonio. Y aquí está en la parte de abajo un mapa, cerca de la bota itálica, donde está Capri. Entre otras, una canción muy famosa tiene el nombre de Capri. En esa isla es donde se radican los tres que les había comentado. Estos tres, la Trinidad, se van a vivir un tiempo allá a una villa y hacen una villa para vivir ellos tres y hacer todo tipo de producción filosófica y literaria en ese lugar que escogieron los tres para vivir y para hacer la producción poética, literaria y filosófica que luego iba a conocer el mundo. Para terminar, una vez que conoce Nietzsche a Lowe, que es en 1882, y dadas las negativas de ella, él quedó algo así como desparchado y por eso arranca en febrero de 1883 a componer el Así hablaba Zaratustra. Así que se dedicó, yo no sé si por venganza, por despecho o por toda la carga emocional de que se alimentó conociendo a Lowe, arranca el escribir la obra en febrero de 1883 de Así habló Zaratustra. Y de esta manera estaría yo resumiendo la importancia de esta mujer en los años 1882, momento en que la conoce Federico Nietzsche, hasta el año 1936, fecha en la que ella muere, siendo una estela de éxitos, de producción literaria, de grito libertario, de grito feminista, que el mundo entero no ha ahorrado en ocultar y que se ha empezado cada vez más a dar a conocer que hemos y tenemos que seguir hablando de esta mujer como de otras. Seguramente vamos a tener que hablar de Simone de Beauvoir, vamos a tener que hablar de Hannah Arendt, vamos a tener que hablar de otras tantas mujeres que representan la vanguardia de esa libertad y de esa fuerza espiritual que tiene la mujer y ese eterno femenino del que hablaba precisamente Lou Andreas Salomé. Entonces, hasta ahí y ahora sí podemos entrar a un preguntas, circuloquio, coloquio, lo que quieran hacer o comentar. Gracias, Ricardo, por la presentación y por habernos instruido en todo esto. Ya llegó Ingrid. Hola, Ingrid. La expositora. Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Oli, lo siento, es que me surgió un contratiempo y apenas estoy llegando y dije, tengo que entrar. Pero aquí andamos. Bueno, no te preocupes. Veo que hice una exposición, ¿no? Sí, hicimos una exposición para que las personas pudieran ir como guiándose por los personajes. Esto tiene mucho nombre, mucho personaje, mucha fecha y es bueno saber que vayan quedando ubicados en el tiempo y en el espacio sobre esto. Pero adelante, Ingrid, lo que tengas por comentar que se nos haya quedado, es toda tuya la pantalla. Bueno, como yo era la expositora, yo iba a hablar de esto, pero la siguiente semana, ¿no? De los otros temas. Sí. No importa, no importa. Ok, bueno, de mi punto de vista, con respecto a esta sorprendente mujer, pues a mí me llamaron varios puntos porque inicié primero por saber quién era, desde pues todo lo que acaban creo que de ver en la exposición, por saber un poco de toda su historia, desde dónde nació hasta dónde murió, ¿no? Me llamó bastante la atención que ella lo que realmente quería era como, digamos que vi que era como que del siglo XIX al siglo XX, que fue que creo que hablamos de una mujer individual, que ella no
ella no fue una mujer que quiso cambiar como a todo el mundo o a todas las mujeres, sino que ella habla de muy individual y de cambiar como la visión de ser mujer en ese momento, ¿no? Pero habla de una visión propia, no habla de una visión de yo voy a cambiar a todas, o algo así, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Su derrotero fue personal. Así es, No estaba totalmente. diciendo, aunque las obras que ella hace, las novelas y los ensayos, son una invitación a que las mujeres, digámoslo así entre comillas, no se sigan dejando, no se sigan arrastrando a un matrimonio deprimente que las encierra, que las encarcela y a No, unas no sean libres. costumbres. Incluso ella hablaba hasta de la libertad sexual, de lo que lo contrario a la endogamia. Habló de una cosa que se llama la exogamia, y es que el sexo se tiene que practicar todo el tiempo, incluso con personas diferentes, porque en la medida en que usted lo haga solamente con una sola persona, termina en lo que ya prohibieron todas las tribus en la historia, que se llama la endogamia. Es casi como hacer el hermano con el hermano, porque tanto llega a conocer al marido que eso termina siendo como una endogamia. Y como la endogamia es muy contraria a la mejor forma de exaltar el amor erótico, entonces el amor erótico solo se consigue con la exogamia. Y ella postula esa propuesta en sus obras. Así que, aunque su vida personal la desarrolla como tú dices, sus obras sí son una invitación a que se lea y se practique. Así es, aparte de eso que estás mencionando usted, aparte de la sexualidad, a mí al principio fue bastante contradictorio porque pues los primeros años de su vida estuve checando que hasta como los 31 años esta mujer tuvo relaciones pues sexuales, pero no con su pareja, ¿no? Porque creo que algo muy importante, ella habla de la amistad, ¿no? Creo que con la pareja que se casa, forma este vínculo, ¿no? Este vínculo de Un matrimonio sin sexo. así. Ellos hacen un acuerdo de tener un matrimonio solo externo, pero a nivel interno no habría sexo. Y lo cumplieron. De suerte, cuando ella entra a ser casada con Andreas, con Carl Andreas, ella es virgen, en ese momento es virgen, y sigue virgen hasta los 30 años. O sea, muy a pesar de lo que uno creería que tener tantos hombres en su vida, fue una mujer, digamos, promiscua desde muy temprano, absolutamente falso. Tan falso que llegó virgen a los 30 años. Que después se despachó es otra cosa, pero hasta los 30 años fue virgen. Sí, así es. Con esta persona, ¿no? Se me fue Reiner, ah, Reiner. Reiner. Reiner, que además es el nombre que ella le puso porque él no se llamaba así. Él El, se cambió el nombre porque ella lo llamaba así, Reiner. oh, Él se llama es René. René Rilke. Y ella lo llamaba Reiner. Y él se cambió el nombre por amor a ella. igual encontré algo que me gustaría leerlo. Bueno, encontré como dos detalles que me gustaron y me gustaría leerlos porque yo no sé si haya como algo donde ella escribió, porque dice donde ella le escribe, bueno, lo que había encontrado es que ella creo que le escribe a Rilke. A Rilke, diga a Rilke entonces. A Rilke y dice, si durante un año fui tu mujer, es porque fuiste para mí la primera realidad, cuerpo y ser en una unidad indivisible, una prueba irrebatible de la vida misma. No sé, me gustó muchísimo esa. Realmente, yo considero que sí amaba a esta persona, no solamente algo emocional, sino también físico, era como que Sí, lo ve como un todo, ¿no? sí. De Y hecho, por eso decía en la presentación, Rilke fue su primer amor carnal, su primer amor erótico, su primer amor fuerte. Él fue el que le dio la apertura a ese tipo de amor. Claro, y esa después iba a repetir ese mismo amor con otros, con el médico, con Tarok, con más. Pero el que le dio el despertar a que en ella había una mujer dormida fuertísima fue precisamente el poeta. sí. Y pues, no sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, mi No, parte, no, creo que para terminar, por parte de otra cosa que me llamó la atención sí, muchísimo, sí, sí. pues fue eso respecto al matrimonio, sus ideas desde muy jovencita, es como de, la vida, metas, ¿no? Así como de, no sé,
en cierto punto estoy muy de acuerdo con las ideas que ella tenía con respecto a eso de ser una mujer libre y no dejarte como mangonear. Bueno, no sé si mangonear sea la palabra correcta, sino dejarte, o sea, como suprimir todo lo que tú podrías ser por complacer a otra persona o por amor. Digamos que ella se amaba más a sí misma o sea, que al amor, ¿no? O sea, ella estaba por encima del amor, ¿no? Y por eso no es que se quedó no por eso ella se ató a una persona, Sí. sino como Lo yo. que tú dices, lo que tú dices es tan cierto que el psiquiatra que la conoció en Estocolmo, Víctor Tausk, que fue el que luego le presentó a Freud, él dejó un escrito, y Paul Herr también. Paul Herr fue otro psiquiatra y psicólogo y médico que la conoció a ella. Cuando duraron 3 años de noviazgos o de relación, él deja un escrito describiéndola a ella y la describe como una persona narcisa. Se ama tanto que es reconocida como narcisa. Cuando Freud la conoce, Freud le hace psicoanálisis porque ese es el requisito para poder entrar a estudiar psicoanálisis. El que va a estudiar psicoanálisis primero tiene que dejarse someter a un psicoanálisis en sí mismo como paciente. Primero tiene que ser paciente. Y ella fue paciente de Freud y Freud le dijo, usted es una persona narcisa. ¿Ha visto usted, ha reconocido usted en usted que usted es narcisa? Y él le demuestra por qué, y por eso es que ella se sienta a trabajar el tema del narcisismo. Y por eso la obra que ella escribe más adelante, el narcisismo y sus dos sentidos. Porque precisamente, como tú bien dices, tanto se quería ella que tenía que darle a su amor, a su ser, a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, todos los deleites que se le presentaran en la vida. Porque era narcisa. Claro, pero digamos que ese es un narcisismo que le dio fue fuerza vital a su vida, no lo voy a ver desde el punto de vista de patología. Bien, de pronto Gildardo también tienes algo que decir ahí, ¿cierto? Sí, sí, bueno, pues poco que agregar pues a la presentación que nos hiciste, Ricardo, los puntos de vista de Ingrid, como siempre, sumamente interesantes. Y sí, efectivamente, bueno, yo lo que noté como característica, pues, distinta, es que es un feminismo, porque yo me preguntaba por qué, si es un trabajo tan extraordinario y tan relevante, ¿por qué las banderas feministas actuales no la toman, ¿no?, como referencia? Es porque es un feminismo que no promueve la igualdad. Está basado precisamente en la diferencia del ser mujer. No está enfocado a esa igualdad o inclusive superioridad del sexo, no está perfectamente pues dirigido a que hay una diferencia, y tiene un matiz pues muy interesante porque tampoco habla de una libertad sexual diversa, sino habla de una libertad sexual heterosexual, que también es algo que me llama la atención, ¿no? Siempre habla de hombre y mujer, no habla pues de una relación de los iguales, ¿no? Sí, En ninguna aunque parte. también la historia que se recoge un poco más en detalle de ella tuvo también amores homosexuales. Básicamente es donde dirige ella su potencialidad. Vamos a encontrar pues estas palabras que se repiten, ¿no? Vitalismo, independencia, espiritualidad. Encontramos la exogamia, la endogamia, como palabras que pues la van a acompañar durante pues toda su vida, como conceptos
temas a los que dirige de manera pues, natural y pues, su propio interés la dirigen hacia allá, ¿no? Se vuelve más una psicoanalista que una filósofa. Es pues el trabajo del final de su vida, sí, una relación, pues, vamos a decirlo así, didáctica, ¿no? Con Sigmund Freud, donde sí está, desde lo que yo leí, pues sí muy dirigido a la parte psicoanalítica, ¿no? Este Sí, narcisismo. es completamente cierto, Gildardo. Ella vive 70, voy a ponerlo en términos fáciles de recordar. Vivió 75 años. Bueno, exactamente 76, pero descontemos un año. 75 años. ¿Y sabe cuántos años le dedicó al psicoanálisis? 25 años. Cuando ella conoció el psicoanálisis, se hizo muy amiga, no solo de Freud, sino de la hija de Freud. La hija le tenía mucha estima y mucho cariño. Y alguna vez ella le refiere esto a la hija de Freud, que luego Freud conoció, porque se lo contaron. Si yo hubiera conocido el psicoanálisis antes, me hubiera dedicado toda la vida al psicoanálisis. O sea, eso fue la mejor alabanza para Freud. Por eso recoge Freud esas frases como un renacimiento para él. Porque viniendo de una persona tan importante en su momento en Europa como era ella, hoy no le damos importancia, pero en su momento ella brillaba. Brilló más que Paul Ricoeur, brilló más, bueno, no tanto como Freud, pero brilló más que muchos los que lo conocieron. O sea, las personas llegaban a ella porque la importante era ella. Pero si ella hubiera conocido el psicoanálisis antes, se hubiera dedicado más de los 25 años. Un tercio de su vida dedicada al psicoanálisis es toda una vida. Entonces, claramente no sabe uno si por la gran intuición que ella tenía casi que estaba hecha para el psicoanálisis. De hecho, escribió cosas que luego viene a confirmar con Freud, ¿no? Como la obra del erotismo en 1910, que la escribe un año antes de conocer a Freud. Sí, efectivamente. Y bueno, es una obra que ya al final sí se enfoca mucho al narcisismo, el tema del narcisismo, pero sí desde el punto de vista como trastorno de la personalidad, ¿no? Porque sí, un narcisista pues tiende a tener una tensión excesiva y admiración a sí mismo. Entonces, ¿por qué no cuando encuentra que pues existe este tipo de personalidad y se ve reflejada, pues ¿por qué no adentrarse más para conocerse a sí misma, ¿no? Creo que es muy necesario el haberla adentrado, puntualizar en esta extraordinaria mujer, porque pues ahora ya entrando en el camino que seguimos con Friedrich Nietzsche y así habló Zaratustra, ahora entendemos por qué esa profunda emoción o profundo huella marcó en Friedrich Nietzsche para reflejar ese sentimiento tan profundo que le dejó pues esta extraordinaria mujer, y no es para menos. Marca un punto de inflexión, hablando bueno, me acostumbro a hablar en términos matemáticos porque es también parte de lo mío, ¿no? Este punto de inflexión donde la función de la ecuación hace un quiebre interesante, y hablando ahora ya en términos pues humanistas, podríamos decir que es el punto donde realmente la obra de Friedrich Nietzsche toma un camino, el camino que le conocemos, e insisto, no es para menos, porque pues una presencia de ese tipo pues no pasa desapercibido ni se puede soslayar. Correcto. O sea, uno casi que puede concluir, Rilke no sería Rilke sin ella, claramente. Y el mismo Rilke lo reconoce. Nunca hubiera sido ese poeta el que llegó a ser si no hubiera conocido a Lowe. Lo ayudó con su depresión, ¿no? ¿Quién? Pues ¿Rilke? Lowe a Rilke, porque bueno, lo que había checado es que Rilke era como una persona depresiva, o sea, Insegura.
También ok, bueno, insegura. Y muy cristiana, Mm, no se escuchó. muy cristiana. muy cristiana también era Riquelme. Lo que pasa es que yo creo que lo que va, o sea, yo cojo las palabras que dice Nietzsche de Luz Salomé en sus cartas, así todo resentido, y dice que Luz Salomé siempre ha tenido un problema con Dios, ¿no? Que no has podido superar el problema con Dios. Entonces yo cojo eso para decir que por eso se fijó en este poeta, ¿no? Porque Riquelme era muy como al estilo místico, al estilo cristiano. Él se convierte al cristianismo porque él originalmente era judío, pero se convierte al cristianismo por la cuestión del antisemitismo, ¿no? Porque estaban siguiendo a muchos judíos, pero también por esa cuestión mística, ¿no? Entonces, claro, también era bastante depresivo y creo que Luz Salomé le llamó mucho eso la atención. En su libro de erotismo, es el único que me he leído de Luz Salomé porque los otros no los he conseguido. Ricardo, ¿usted tiene esos libros en PDF? ¿Me los Estoy puede tratando de facilitar? bajarlos. Sería Sí. genial. No importa si están en alemán, en No, inglés, no importa. hoy estuve en la mañana tratando de mirar en varias librerías. Pasé por la Lernes, pasé por la Nacional y en ninguno siquiera está en que alguna vez lo hayan vendido. Uy, no lo puedo creer. Pero sí, Solamente se consigue un libro, pero no es que se consiga, sino que está en la historia de que alguna vez lo vendieron. Sobre las obras de Federico Nietzsche, vista desde Salomé. uy, esa quisiera leérmelo. Yo no he podido conseguir las obras de Luz Salomé y eso que he Como le buscado y cuento, buscado. se consigue es la historia de que alguna vez lo hubo, Ah, no que sí. en este momento lo haya. O sea, pero sí hay libros o no hay libros de ella. No, no se No, consiguen hijo de libros de madre, ella. ¿cómo es eso? Toca es bajarlos por PDF o bajarlos de otro idioma. Yo tengo erotismo nomás, yo lo tengo en español y eso por si les interesa. Eh, los puedo pasar, pues a los que les interese. Vale. Yo encontré uno, se llama Fenichka, una Ah, divagación. sí. Ahí está retratada, ella, ¿no? Ella por sí misma. Es una novela, es una narrativa. Es la de la apasionada lucha de una profesora de literatura y una pintora por sostener su autonomía en la actividad profesional ante la exigencia de sus amantes de asumir como único papel el de compañera y esposa. Entonces, pues está retratando a sí misma, es una proyección hacia su forma de pensar antes de entrarle de lleno al mundo del psicoanálisis, ¿no? Sí. Porque ya a lo que se va a dedicar ya al final de su vida. Pero sí hay algo que se puede encontrar. Este es un tema muy chévere. Uno estudiando una mujer termina estudiando otra. Estudiando a Lowe, resulta que Nietzsche tenía una especie como de paralelo comparativo que a él lo atormentaba. Era el paralelo de Wagner y Cosima. Resulta que Wagner se enamora de Cosima y tienen un amor a escondidas. Y ella sí se lo acepta. Y él es feliz, Wagner es feliz con Cosima, y él conoció a Wagner y conoció el amor furtivo por Cosima. Y él quería que su historia se repitiera igual, pero con Lowe. Solo que él, extrañamente, sí le pedía matrimonio. Que además es una cosa que me llama la atención, porque siendo tan antivalor de tradiciones como era Nietzsche, ¿cómo es que le dice a ella que no le acepta vivir con ella si no está casada? Él solamente está de acuerdo con estar con ella, pero siempre y cuando le entregue matrimonio. Cosa rarísima en Federico Nietzsche. O sea, cualquier cosa se espera uno, no que él se ande pidiendo matrimonios. Eso es una cosa que hay que estudiar. ¿Por qué diablos él solamente acepta estar con ella siempre y cuando haya matrimonio? Cosa que Wagner no hizo. Wagner vive con Cosima, incluso tiene un hijo con Cosima por fuera antes de que vivan juntos. Ya cuando viven juntos, y ella siendo casada, ¿no? Porque ese es un amor de amante.
ella se separa. Recuerden bien que el esposo de Cosima era un alumno del pianista, de Liszt. Liszt tiene un alumno, el alumno se casa con la hija de Liszt, la hija de Liszt se llama Cosima, el alumno de él de piano se casa con ella, ese alumno adora a Wagner por ser el gran músico que era y el gran pensador, y por eso le acepta que él le haga coqueteos a su mujer. O sea, le acepta ese coqueteo en gracia del gran admiración que el alumno le tiene a su maestro. Y por eso Cosima se siente con la libertad de atender a Wagner y atendiendo los que tienen un hijo. Luego se separa del alumno, ella, y se casa con Wagner. Y toda esa historia la conocía Federico Nietzsche y dice él más o menos, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Entonces hay una especie como de celos históricos ahí en Federico Nietzsche. Sí. Y de paso me estudié entonces fue la vida de Cosima, que resulta también siendo por otro lado interesante. Creo que es por eso, porque es que Nietzsche, o sea, Nietzsche era compositor inicialmente y Wagner lo opaca. Después Wagner se vuelve claro. cristiano y Nietzsche detesta que vuelva cristiano. Entonces lo que pasa, lo que yo entiendo lo que pasa con Luz Salomé, pues no sé si sea cierto, es que Nietzsche le ofrece lo mismo, pero en palabras mucho más directas. Nietzsche le dice a ella como que se casen, que creo que eso también lo presentan en la película, y que se vayan a vivir a París, y allá ella puede hacer lo que se le dé la gana. Pero Luz Salomé no quiere casarse con Nietzsche, o sea, solamente quiere a Nietzsche de manera intelectual, pero físicamente no lo atrae. Además que Nietzsche es muy insistente y es como que no utiliza la retórica, ¿no? Porque con las mujeres toca utilizar mucho la retórica y eso es lo que va a suceder con el que va a ser el esposo pues de Luz Salomé. Nietzsche es como muy directo, ¿no? Pues cásese conmigo, Sí. vamos para París, hace lo que quiera, pero cásese conmigo. Sí, sí, Pero sí. no creo que sea por el físico, o sea, eso que mencionaste del físico no me termina de convencer, o sea, yo entiendo que... Por el bigote. No, no, o sea, realmente como que, o sea, sí admiraba a Nietzsche, o sea, yo, o sea, de lo que leí, pues es que Nietzsche se enamoró de ella porque pues era una mujer con la que, pues, él podía hablar, Brillante. era, ajá, exacto, o sea, él podía hablar y era recíproco, o sea, no es como que, yo te digo y no me entiendes, no sabes de lo que, no, o sea, era recíproco, ¿no? Entonces, yo supuestamente había quedado que no había aceptado ella por sus ideales de que no quería el matrimonio, pero lo que ella sí quería era formar, o sea, ella quería estar, o sea, sí tener una casa, quería platicar con alguien que pudiera filosofar o que pudiera tener pláticas, pero quería estar con alguien en ese punto. Y Nietzsche no quería eso, o sea, Nietzsche no quería solamente, pues él era un hombre sexual, o sea, quieran o no, él tenía muchas relaciones, ¿sí o no? Entonces, Pero tampoco. Resulta que Nietzsche era un tímido sexual, pero terrible. tímido sexual, en Total. serio, no. Sí, Pues sí. hay Mire, una... resulta que una mujer que también de pronto le cautivó la inteligencia de Federico Nietzsche, se llama ella Niels, lo invita a un hotel y se le desnuda. Aquí estoy. Usted tiene que ser mi hombre, le dice a Federico Nietzsche. ¿Y sabe qué hace Federico Nietzsche? Se bota por una ventana. Se bajó por una ventana, le dio La vida. pánico tener que ver una mujer desnuda y tener por primera vez, mejor dicho, casi llega virgen a edad avanzada. Si la una llegó a los 30, vaya uno a saber a qué edad llegó Federico Nietzsche. No, Pero dicen O sea, ¿por también qué? que... No, 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 adelante. No, dice también que Nietzsche la primera vez que fue un prostíbulo se puso fue a tocar un piano y después salió de ahí. sí, no, Que fuera lo único interesante que encontró. Pues eso es lo que dice, ¿no? Bueno, entonces no termino de entender. Pero A ver, cuando era más joven. entonces, ¿por qué no solamente decidió estar con ella? O sea, yo tengo una explicación para eso. ¿Usted sabe cuántas mujeres religiosas acompañaban a Federico Nietzsche? Mire, estaba su mamá, que lo cuidaba y lo protegía. Estaba su hermana, estaba una tía y estaba una abuela. 4 mujeres vivían con él, todas de rango religioso a ultranza. ¿Qué iba a salir él con el cuento de mujeres
tengo mujer, pero no me voy a casar. Entonces él tenía que rendirle de alguna manera cuentas a las 4 mujeres que de alguna manera lo protegían. Porque él era un intelectual escribiendo ahí, pero tenía que comer y vivir en el techo de las 4 mujeres. Así que para mí la explicación de por qué él pensaba casarse es exactamente pragmática. Ahí no tiene nada que ver con las ideas ni con nada, sino cómo le salgo yo a mis 4 mujeres, con que voy a tener una mujer aquí en la casa, una quinta mujer a la que le juró la guerra a la hermana, precisamente por eso. La hermana de Nietzsche le declara la guerra a ella y se vuelve su enemiga permanente. Cuando ella ya llega a la edad avanzada y vive sola en Gotinga y va a llegar la Primera Guerra Mundial, ¿sabe qué hace la hermana de Nietzsche? Le manda a la Gestapo a ella a la casa para que le esculquen la casa y saquen los libros y la condenen a ella por hacer prácticas judías. ¿Y eso quién se lo hace? La hermana de Nietzsche. Sí, eso es muy cierto. Pero también yo tengo una teoría, ahí una teoría muy ahí, una interpretación, ¿no? Que es que Nietzsche tampoco sabía cómo pedirse, la verdad, porque es que le dice en cierto sentido, le dice, pues es que imagínese los hijos de nosotros dos, serían geniales. Entonces, claro, en vez de hacer que venga, pues se va, ¿no? Porque también la espanta, pero sí, principalmente sí fue por la madre y por las otras familiares que él tenía. No querían nada a Luz Salomé, para nada, porque Luz Salomé la veían como una libertina, como una persona así. Y pues Nietzsche yo creo que también por eso le pide matrimonio, ¿no? Por la cuestión pragmática para, para también poderse alejar de ellas, pero pues Luz Salomé a fin de cuentas no lo acepta. Tristemente. Sí. Bueno, yo creo que para ir cerrando, Jamie, te vimos por ahí. Tú tienes algo que decir, ¿cierto, Jamie? Jamie. ¿Jamie está? Habría que primero preguntar si Jamie está. ¿Jamie está? No, Bueno, no sé. cualquiera de los que nos visita. No importa que no sepan algo de las personas que estamos hablando hoy, pero si tienen alguna pregunta que hacer o que quieren conocer o saber, con mucho gusto. Cualquiera de nosotros, si lo sabemos, se lo podríamos contestar o acompañarlos en la pregunta. O quieren decir algo, añadir algo a la exposición, al conversatorio. Cualquiera de los que están hoy. Claudia, María Isabel, cualquiera. Para que tengan una bienvenida activa. Pues por bienvenida activa, pero estoy realmente encantada y queda uno como muy inquieto y con muchas ganas de leer acerca de esta mujer tan fantástica y como tan intrépida para la época, ¿no? Es una cosa súper interesante porque desafió muchos momentos y además pues fue una suertuda haber conocido tanta gente tan interesante y haber podido lucirse y desarrollar todo ese potencial que tenía, ¿no? Súper Muy bien, exactamente cierto. Bien, Jamie, Redmi, María, de pronto Claudia López. Sí, Claudia López. ¿Alguna? ¿Alguno? ¿No quieren participar? Ninguna de las anteriores. Se intimidaron, no mentiras. Se intimida uno. Con tantos que saben ahí, se intimida uno. Sin miedo, sin miedo. Sí, acá sin miedo, no. Sin miedo. Es precisamente para que pierdan el miedo. ¿Qué más? Bueno, si no hay más, entonces lo que podríamos era confirmar el compromiso para dentro de 8 días en los mismos capítulos y con el mismo reparto que se había dicho hace 15 días, hace 8 días. Sí. Ingrid, entonces contamos contigo, ¿cierto?
Sí, hoy fue por un contratiempo, lo siento, no me gusta ser tan impuntual, pero ya. No te preocupes, no te preocupes. Dios lo juzgará, ¿no? Entiendo. Te pasas. Bueno, si así fue, entonces si no hay nada más que agregar, seguir cada uno en sus investigaciones personales para terminar de llenar esas curiosidades que se nos van presentando día por día. Sí, muchas acuerdo? gracias. Muchas gracias, Ricardo, por su presentación, por habernos instruido, bueno, y también introducido en lo de Luz Salomé y lo de las obras, que son sumamente importantes. Y gracias a Ingrid por sus aportaciones, a Hildardo y a todos los demás, ¿no? Porque fueron bastante pertinentes. Entonces nos vemos entre 8 días y espero que les hubiera gustado todo. María Isabel, te vemos la próxima clase también. Sí, María Isabel también. Muchas gracias. En estos días sí puedo estar. Después van a haber 2 viernes que no voy a estar, pero Listo, no hay problema. Bienvenida siempre. de todas formas por la Lo invitación. mismo, Claudia, si estás por ahí, si no está solamente la imagen, Claudia, Nos- ¿quién más? y nos Jamie. escucha, bienvenidos. Gracias. Eso, vale. Bueno, un Listo. fuerte abrazo. Que estén muy bien. Listo, Estén Hildardo, bien. un placer Feliz verlo. noche, Bueno. mil gracias. Vale, Chao. que estén bien. Chao. Estén bien, chao. Chao. Chao, Jairo. Gracias Chao, por todo. Ricardo, que estés bien. Listo. Gracias por todo. Dale.